Buena tarde, bienvenidas sean todas las personas a una sesión más de los seminarios permanentes de educación continua del Sistema Educativo de Salud para el Bienestar. Este programa contribuye a la actualización de conocimientos y desarrollo de competencias del personal de salud y favorece la implementación del modelo de atención a la salud para el bienestar, repercutiendo en el bienestar de la población. El día de hoy corresponde al Seminario Permanente de Salud Mental, el cual se realiza en colaboración con la CONASAMA, el IMSS y el ISSSTE. En esta ocasión, la CONASAMA es la anfitriona y el doctor Juan Francisco Flores Vázquez es nuestro ponente del día de hoy con el tema el Alzheimer y su atención en el sistema de salud. Él es médico psiquiatra especialista en envejecimiento cognitivo y demencias. Es maestro y doctor en ciencias médicas y es investigador en el Instituto Nacional de Geriatría. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, doctor, y le cedo los micrófonos. Muchas gracias a todas las personas que están conectadas y muchísimas gracias por la invitación de la CONASAMA a este seminario. Muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre el Alzheimer y su atención en el sistema de salud. Como les comentaron, mi nombre es Juan Francisco Flores y estoy a sus órdenes. Los objetivos de esta sesión es que podamos comprender la magnitud del impacto del Alzheimer y otras demencias en la salud pública a nivel mundial y en México. Explorar el estado actual de la atención y los desafíos que enfrenta el sistema de salud mexicano para atender esta condición. Presentar las estrategias y recomendaciones del Plan Nacional de Demencias 2024 para mejorar el diagnóstico, el manejo y cuidados de personas con demencia y promover la importancia de la concientización, la eliminación del estigma y la colaboración intersectorial en la atención de demencia. A manera de introducción, me gustaría platicar un poco de cómo en el mundo se está dando un proceso de envejecimiento poblacional. En general, la mayoría de países, sobre todo los países de ingresos medios y bajos, como México, están teniendo un proceso acelerado donde se tiene un mayor porcentaje y mayor número total de personas adultas mayores, a diferencia de personas jóvenes, con lo cual, pues, el promedio de la población se hace más grande. Esto se debe específicamente a dos factores. Uno, el aumento de la expectativa de vida que se tiene en todo el mundo y a la disminución de la natalidad. Este es un fenómeno que ya se dio en décadas pasadas en muchos países de ingresos altos, como por ejemplo países europeos o Japón, Estados Unidos. Ya se tuvo este proceso de envejecimiento, de transición demográfica, mientras que en países de ingresos medios y bajos todavía se está dando este proceso. Esto nos lleva a una idea de que tenemos que adaptarnos como sociedad para garantizar el bienestar y la dignidad de todas las personas, ¿no? De toda la población. Y esto, pues, vamos a tener que poner un mayor énfasis en la población mayor. Y pues aquí en México eso es importante. Tenemos algunas proyecciones demográficas en México. Sabemos que en 30 años, 2 de cada 10 personas mexicanas van a ser personas mayores de 60 años. Actualmente eso es un número mucho menor y sin embargo en 30 años ya va a ser este número importante. El 20% de la población mexicana será personas mayores. Y esto implica desafíos importantes en el sistema de salud, dado que, el envejecimiento puede llevar a mayor prevalencia de enfermedades crónicas, entre ellas la demencia, que va a ser el tema principal de esta plática. Y pues que en territorios latinoamericanos también tenemos una alta prevalencia de por sí de algunos factores de riesgo que pueden llevarnos a demencia y a otras enfermedades crónicas, como por ejemplo la obesidad, el sedentarismo, la hipertensión y diabetes. Todas estas enfermedades metabólicas, crónico-degenerativas, cardiovasculares, van a llevarnos a un mayor riesgo de que la población desarrolle algún tipo de daño cerebral y con ello alguna demencia. Esta elevada
prevalencia de enfermedades crónicas, como les digo, puede impactar en condiciones como la demencia y puede llevar a mayor discapacidad y dependencia en personas mayores. Aquí vamos a empezar a hacer algunas puntualizaciones importantes. El envejecimiento obviamente nos lleva a una serie de cambios fisiológicos que pueden ponernos en mayor vulnerabilidad para algunas enfermedades. Pero el tener demencia, el tener discapacidad, el ser una persona con una dependencia, no es una parte del envejecimiento normal, ¿no? Es algo que únicamente ocurre si tenemos algún tipo de enfermedad. Entonces tendríamos que empezar a tener como personal de salud y como población general una idea muy clara que la discapacidad, la demencia, la dependencia son factores que pueden ser prevenibles, que pueden ser tratables en un gran número de casos, que si nosotros promovemos un envejecimiento saludable, no tenemos por qué desarrollar ninguna de estas condiciones, ¿no? Entonces, que pudiéramos llegar a tener un envejecimiento saludable y un envejecimiento independiente y cognitivamente sano, cerebralmente sano. Pero para esto, pues uno de los grandes desafíos del sistema de salud, además de proveer cuidados a las personas que puedan llegar a vivir con demencia, pues también es empezar a tener estrategias para disminuir estos factores de riesgo prevenibles, de los cuales hablaremos también más adelante, para que menos personas desarrollen demencia a lo largo de sus vidas. Primero me gustaría definir claramente qué es la demencia, porque hablamos de Alzheimer, hablamos de demencia, sin embargo, muchas veces no tenemos una idea bien clara de qué significa este padecimiento, ¿no? La demencia es un síndrome causado por enfermedades que dañan el cerebro. Si yo tengo un tipo de daño cerebral, cualquier tipo de factor que dañe mi cerebro, eso puede llevar a que se deterioren mis funciones mentales y eso me haga perder habilidades para vivir de manera independiente. Algunos ejemplos de enfermedades que pueden dañar el cerebro pueden ser la enfermedad de Alzheimer, que vamos a hablar más a fondo de ella, y la enfermedad cerebrovascular, que es, bueno, un daño porque algunas de las arterias de mi cerebro se tapan o porque hay alguna hemorragia, es decir, el aporte sanguíneo al cerebro empieza a ser insuficiente y eso provoca el daño vascular. O la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, que es una enfermedad neurodegenerativa que puede ir destruyendo las neuronas, las células del cerebro. Y si ustedes observan la imagen, pues tenemos cómo se ve un cerebro normal y a la derecha un cerebro con enfermedad de Alzheimer, en la cual se hace más chiquito el cerebro porque la muerte de neuronas provoca que el cerebro se vaya como achicando, ¿no? Que hay esta que nosotros le llamamos atrofia, esta pérdida de volumen en el cerebro porque empieza a haber muerte de muchas células en el cerebro. Pero repito, cualquier cosa que dañe mi cerebro puede provocarme demencia. Por ejemplo, si yo terminando esta plática salgo de mi casa y me atropellan y eso daña mi cerebro, porque bueno, finalmente ese golpe que tuve en la cabeza dañó mi cerebro, y después de eso tengo una disminución en mis capacidades, ya no puedo vivir solo porque mis facultades mentales ya no son como antes, pues técnicamente tengo una demencia secundaria a ese traumatismo cráneoencefálico, ¿no? A ese golpe en la cabeza fuerte que me dañó. Pero bueno, si yo tengo una infección en el cerebro, si yo tengo una enfermedad neurodegenerativa como la enfermedad de Alzheimer, un infarto cerebral, muchas causas que pueden llegar a dañar mi cerebro pueden provocar este síndrome que es la demencia, ¿no? Entonces, la demencia es este síndrome donde tengo una pérdida de capacidades mentales y la enfermedad de Alzheimer en este caso sería una posible causa de demencia, una enfermedad neurodegenerativa que puede causar demencia. La demencia es una prioridad de salud pública. Ya desde el 2012, la Organización Mundial de la Salud le llamó una prioridad de salud pública, ya que es un padecimiento muy frecuente que tiene un costo muy significativo para las familias y para las sociedades. Vamos a hablar más adelante de eso. Y la Organización Mundial de la Salud habla de esta necesidad de estrategias integrales para la optimización de la funcionalidad y de la calidad de vida a lo largo de toda la vida, especialmente en el envejecimiento. Llegando un poquito más a fondo, cuando vamos a hablar de la enfermedad de Alzheimer, como ya les he platicado, la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa, es decir, es una enfermedad que empieza en el cerebro y que va matando células cerebrales
que es progresiva y hasta ahora es incurable. Van saliendo más medicamentos, van saliendo más estrategias que ayuden a que no avance tan rápido. Sin embargo, hasta ahorita la ciencia no ha logrado curar ninguna enfermedad neurodegenerativa. No es de los grandes desafíos de nuestras generaciones poder identificar esas curas de las enfermedades neurodegenerativas, pero hasta hoy no tenemos esa posibilidad. La enfermedad de Alzheimer contribuye al 70% de los casos de demencia a nivel mundial y ocurre predominantemente en personas mayores de 65 años. Puede ocurrir antes, en un pequeño porcentaje de casos, aproximadamente el 5%, puede ocurrir antes de los 65 años, pero es una enfermedad más común en el envejecimiento. Eso no significa de ninguna manera que sea normal en el envejecimiento. Hay muchas personas adultas mayores que llegan a los 90 años sin una enfermedad neurodegenerativa, pero es cierto que es más común en este grupo de edad. La enfermedad de Alzheimer va a provocar, como ya les comenté, una pérdida de tejido cerebral debido a una muerte neuronal. Y puede llevar a síntomas de deterioro cognitivo, por ejemplo, olvidar hechos o conversaciones recientes, tener una dificultad para resolver problemas, una dificultad para realizar más de una tarea a la vez, perdernos en rutas familiares o dificultad para recordar los nombres de objetos familiares. Y esto sobre todo por algunos depósitos de proteínas anormales como el péptido beta amiloide y la hiperproducción de una proteína que se llama tau. Son proteínas que empiezan a acumularse y a desorganizar la manera en la que funcionan estas células del cerebro, que son las neuronas, que son las células que finalmente nos dan esa posibilidad de procesar la información y pues bueno, un poco de todas las funciones cerebrales que tenemos y se van muriendo. No se mueren todas al mismo tiempo, empezamos con problemas, justo esto empieza a afectar sobre todo áreas del cerebro que tienen que ver con la memoria a corto plazo, de hechos recientes, pero con el avance de la enfermedad se van afectando más áreas del cerebro. La demencia provoca un impacto económico-social muy grande en los sistemas de salud. Es un padecimiento que requiere cuidados a largo plazo, vamos a hablar más adelante de ellos. Y esta tendencia, pues esta frecuencia de la demencia, que les voy a dar datos más específicos a continuación, habla de una necesidad de la participación de la sociedad en general y una adecuación de los sistemas de salud. ¿Por qué es importante detectar oportunamente de las demencias? Bueno, porque finalmente si nosotros identificamos estas enfermedades de manera temprana, es posible que no las podamos curar. Como les he comentado, muchas de estas enfermedades no son curables, no son reversibles, pero si nosotros las identificamos tempranamente, podemos tener planes de acción, reducción de costos y sobrecarga en los familiares. Y podemos evitar complicaciones. Se ha visto que cuando se diagnostican tempranamente estas enfermedades, hay menos complicaciones, por ejemplo, menos enfermedades, menos accidentes, menos problemas, menos impacto en la familia. Se pueden prevenir costos también innecesarios, de tal manera que sirve, ¿no? O sea, es una cuestión que beneficia a las familias y que también beneficia al sistema de salud. Si identificamos estas enfermedades oportunamente y oportunamente hacemos estrategias que puedan disminuir la progresión de la enfermedad y, como les digo, disminuir complicaciones. La situación actual en México lo que nos dice es que sabemos que actualmente hay más de 1.3 millones de personas viviendo con demencia en México. Esa era la estimación de la Secretaría de Salud en 2021 y se proyecta que para 2050 haya 3.5 millones de personas viviendo con demencia en México. Esta prevalencia, esta frecuencia de demencia en personas de 60 años y más es de casi el 8%. Casi el 8% de personas de 60 años y más en nuestro país tiene demencia. Y algo importante es que es más frecuente en mujeres que en hombres. Esto es un número que se observa muy comúnmente en muchos estudios. Hay un poco de controversia de por qué es eso. Algunos estudios a nivel mundial observan que esto podría ser porque pues, la esperanza de vida en mujeres es mayor que la esperanza de vida en hombres. Y también se observa que esto tiene mayor frecuencia en áreas rurales y urbanas. Esto tiene que ver con algunos factores de riesgo, como por ejemplo un menor acceso a la educación, una menor
involucramiento en sistemas de salud que puedan prevenir la demencia, que puedan prevenir estos factores de riesgo modificables como la hipertensión, la diabetes y otros. Pero bueno, esto es algo importante, ¿no? Que finalmente hay más mujeres que hombres viviendo con demencia en México y mayor frecuencia en áreas rurales que en urbanas. El impacto de la demencia también, otra cosa importante es que es la segunda enfermedad neurológica que causa más años vividos con discapacidad en México y es la causa más común de muerte en personas de 70 años y más, ¿no? Entonces, bueno, son padecimientos muy frecuentes que tenemos que saber diagnosticar, que tenemos que saber identificar oportunamente y que tenemos que seguir investigando, ¿verdad? El costo de las demencias, pues también genera un importante impacto económico, social y emocional en las familias, en los individuos, en las familias y en las sociedades. Sabemos que en países de ingresos medios y bajos como México, hasta el 85% de los costos de los cuidados de las demencias son absorbidos por la familia. Y esto muchas veces puede llevar a gastos catastróficos en los cuales las familias se empobrecen, dejan de tener recursos para otras cuestiones prioritarias e importantes debido a este costo desproporcionado de la demencia. Otra situación también es que los cuidados en la demencia van a generar una mayor brecha y mayor desigualdad de género. ¿Por qué? Porque los cuidados a las personas en las demencias son mayoritariamente dados por mujeres, ¿no? También en esta perspectiva de género que es importante que nosotros tomemos en cuenta, sabemos pues que muchas más mujeres que hombres cuidan a personas que viven con demencia. Esto implica para estas personas, sobre todo estas mujeres, estas cuidadoras sobre todo, una pérdida de ingresos y una perpetuación de la inequidad de género, ¿no? Entonces también eso es algo importante. Si no identificamos oportunamente los casos, si no promovemos un sistema nacional de cuidados, se hace más prolongada, se perpetúa esta brecha de género. Existen algunas barreras que se han identificado, ya entrando un poco más en cuál es la situación actual en México con respecto al cuidado, a la atención a este tipo de problemas que son tan prioritarios y que espero estarles transmitiendo su gran importancia que tiene. Es que, bueno, aquí en nuestro sistema de salud, pues hay falta de recursos financieros y políticas de salud que no promueven intervenciones costo efectivas. Una de las cuestiones importantes que se observan en todos los planes nacionales de demencia a lo largo del mundo es que se tiene que hacer política basada en evidencia, políticas públicas basadas en evidencia, que puedan ayudar a hacer estrategias, algoritmos de manejo, algoritmos de detección adecuados y que no estigmaticen esta enfermedad. Es muy triste saber que muchas de las políticas en México no toman en cuenta estos padecimientos por desconocimiento o por estigmatización. Como ya son personas mayores, ya para qué invertimos en esto si son enfermedades que no se pueden curar, ¿para qué capacitamos en esto? Pero la evidencia nos dice otra cosa. La evidencia nos habla de cómo con cuidados adecuados, con una atención oportuna, con estrategias, con intervenciones basadas en evidencia, se puede mejorar la calidad de vida de las personas, se disminuyen costos del cuidado. Otras barreras al cambio son sociales, también estos estigmas y conceptos erróneos que impactan en la atención a la demencia. Se han hecho estudios, por ejemplo, la Asociación Internacional de Alzheimer, Alzheimer Disease International, ha hecho algunos estudios donde se encontró que casi 70% de los proveedores del sistema de salud, de las personas que trabajamos en la salud en México, casi 70% opinan que la demencia es algo normal en el envejecimiento, que es normal que las personas mayores tengan demencia en algún momento dado. Incluso por eso se ha quitado el término de demencia senil, porque el término de demencia senil nos hacía pensar que todas las personas mayores iban a desarrollar demencia tarde o temprano. Y hoy sabemos que eso no es cierto, que es posible envejecer con salud cerebral y de manera independiente. Por supuesto, el cerebro envejece y al envejecer el cerebro,
puede ser que nos cuesten más trabajo algunas operaciones, puede ser que nos tardemos más realizando algunas actividades, pero logramos compensarlas, ¿no? Cuando estos cambios ya están llevando a una dependencia, a una imposibilidad de yo realizar mis actividades, es que ya posiblemente está ocurriendo alguna enfermedad en mi cerebro, ¿no? Pero para nada, la demencia es parte del envejecimiento normal de la persona, ¿no? Y esas son barreras que tenemos que ir quitando del discurso público, que tenemos que ir quitando de nuestras cabezas, obviamente, para poder atender adecuadamente a esta enfermedad tan importante, a esta condición tan importante. Otra barrera al cambio es el entorno educativo. Hay falta de currículos que reflejen la evidencia en la investigación y un ambiente académico insuficiente. No se habla suficiente de esto. Hemos desafortunadamente hecho algunas evaluaciones eh, en diferentes como currículas de salud, en diferentes perfiles de profesionales de la salud y nos damos cuenta que falta mucha información específicamente sobre estos temas, ¿no? Es un tema que se deja muy de lado también en los entornos educativos y en las currículas. Y de esta manera, pues no podemos avanzar realmente en detección y en tratamientos oportunos. Otra barrera al cambio también, pues es la sobrecarga en la atención médica. Pongo esta imagen representando este síndrome de burnout o este síndrome quemado, que a veces pues en los sistemas de salud de México también se tiene una sobrecarga de atención y muchas veces estos algoritmos que habría que tener para la atención terminan siendo muy demandantes y muy complicados de tal manera que muchas veces el personal médico, el personal de atención en salud no es capaz de dar cabida a todas las necesidades que existen, ¿no? Pero también muchas veces hay conocimiento obsoleto y creencias y actitudes que limitan el diagnóstico y tratamiento, ¿no? Este tipo de estigmas como de los que hemos platicado, este desconocimiento sobre estos padecimientos, obviamente va a generar una resistencia en la atención. Obviamente, si yo como médico no sé atender algo, voy a tender a rechazarlo, voy a no voltearlo a ver. Entonces es importante ir cambiando estas actitudes y darle al personal las herramientas más adecuadas para poder atender este tipo de casos. Otra situación también, pues, es la complejidad de establecer e insertar nuevas prioridades, ¿no? Cuando hablamos a tomadores de decisiones, cuando hablamos de política pública que genere cambio en esto, pues vemos, bueno, pero sí, pero tenemos estos otros 10 padecimientos que también son prioritarios y llegan a ser complejos. Pero ojo, que también esto puede ser debido a un predominio del pensamiento a corto plazo. Si nosotros no tenemos una visión de que la población va a tender a envejecer, que si no cuidamos desde ahorita nuestros cerebros, que también si no modificamos los sistemas de salud existentes para poder dar cabida a las necesidades de las personas adultas mayores, pues se nos viene un trabajo muy grande encima, ¿no? Hay oportunidad de que modifiquemos las cosas todavía, pero para eso tenemos que ver a más largo plazo. Con el objetivo de poder generar pues una propuesta, ¿no? institucional para que sea un eje de apoyo, un eje rector para poder apoyar en estos esfuerzos públicos para pues, mejorar la atención de las demencias, la detección, la vida de las personas que viven con demencia en México. Desde el Instituto Nacional de Geriatría se ha coordinado la generación del Plan Nacional de Demencia, que se publicó en este año. Ya se había publicado una versión en el 2015 y ahora se actualiza este Plan Nacional de Demencias en este 2024, que se puede consultar el documento en este link que les presento. El objetivo del Plan Nacional de Demencia es promover el bienestar de las personas con demencia y el apoyo a sus familiares, y establecer la demencia como un problema prioritario de salud pública. Para este Plan Nacional de Demencia, pues liderado por mi institución, por el Instituto Nacional de Geriatría. También participó el Instituto Nacional de Neurología, el de Psiquiatría, la CONASAMA, por supuesto, el IMSS, el ISSSTE, el SENAPRESE, la Fundación Salud, etcétera. Muchas de estas instituciones que son importantes para poder generar la Federación Mexicana de Alzheimer de manera importante, que nos ayudaron, pues, de alguna manera a hacer recomendaciones, pues,
más puntuales y bien contextualizadas para nuestro ambiente, ¿no? Para nuestro país. Y para esto hay 4 estrategias principales, ¿no? que recomienda este Plan Nacional de Demencias. La estrategia 1 sería el diagnóstico y las trayectorias de atención. Para esto, pues uno de los énfasis es la mejora de la capacidad diagnóstica del deterioro cognitivo y la demencia. Y para esto es importante el tamizaje cognitivo, es decir, la detección temprana por medio de pruebas estandarizadas que puedan prender un foquito rojo y que digan, esta persona posiblemente tiene demencia. Que eso se haga desde el primer nivel de atención, que sea parte de lo que se hace en las consultas rutinarias a las personas mayores, de la misma manera como detectamos oportunamente hipertensión, diabetes, ceguera, sordera, por ejemplo, también pudiéramos detectar oportunamente el riesgo de demencia y posteriormente coordinar adecuadamente el tipo de manejo que se va a lograr. Para esto también es importante tomar en cuenta, no deben de ser pruebas, no deben de ser herramientas demasiado sofisticadas que tomen demasiado tiempo porque ahí pues vamos a generar mayor burnout y mayor carga en un sistema de salud ya de por sí sobrecargado. Pero si logramos implementar estrategias bien puntuales, sencillas, que sean aplicables por muchas personas con una capacitación no tan compleja, vamos a lograr que sepamos todos pues cómo diagnosticar esto y cómo detectar esto oportunamente, ¿no? También es importante reorganizar los servicios, coordinando los diferentes niveles de atención. Más que crear servicios nuevos, habría que reorganizar servicios existentes. No es cuestión de decir vamos a hacer muchas clínicas especializadas que atiendan a personas con demencias. Más bien habría que identificar cuáles son las fortalezas de nuestro sistema e insertar ahí la atención a este problema tan prioritario, ¿no? Vamos a ir abordando algunas situaciones que se están haciendo actualmente en México y algunas ideas adicionales. Dentro de esto, por ejemplo, existe la guía de intervención MHGAP. Es una guía de intervención propuesta por la Organización Mundial de la Salud que nos ayuda a detectar trastornos prioritarios de salud mental, neurológicos y por consumo de sustancias. Y esta guía es una guía que está dirigida a personal no especializado. Algo importante es que ya está adoptado por la Secretaría de Salud. Es algo que desde CONASAMA se ha hecho un gran esfuerzo para que un gran número de personas, de prestadoras y prestadores de servicios, ya estén capacitadas y capacitados en MHGAP. Y este MHGAP tiene un módulo de demencias. Esto se ha capacitado como les digo, a personal de salud. En esta liga pueden encontrar este curso en línea que se da desde CONASAMA, que se coordina desde CONASAMA, pero en la que hemos participado muchas instituciones y seguimos participando para poder apoyar en la concientización de trastornos de salud mental. Y de dar herramientas justo, o sea, creo que eso es mucho la idea, ¿no? Dar herramientas, cómo detecto estos trastornos y cómo intervengo, qué me toca a mí como personal médico de atención primaria, qué me toca hacer, cómo me toca intervenir. Parte de la estrategia 2 son los cuidados, la promoción de políticas públicas y apoyos para la atención a largo plazo. Sabemos que el costo anual de la atención médica de una persona con demencia es 3 veces mayor al de una persona sin demencia, a una persona mayor. De hecho, sabemos que vivir con una persona mayor en casa que tiene enfermedades, sobre todo la demencia, va a aumentar mucho los precios. Pero si esa persona mayor está sana, incluso son menores los gastos que son de la familia para esta persona mayor que para una persona joven, ¿no? Entonces tampoco podemos estigmatizar esta sobrecarga del envejecimiento, ¿no? Si nosotros pensamos que la persona mayor por sí misma es una carga para el sistema de salud, eso solamente refleja una tendencia a estigmatizar y un viejismo. Pero si sabemos que una persona mayor que envejece con buena salud va a generar menos gastos incluso que los que posiblemente generaba en la juventud y que más bien son las enfermedades las que pueden llegar a provocar costos innecesarios o cuidados muy elevados, pues tendríamos pues este énfasis, ¿no? En tratar de envejecer sanamente, en que como país y como sistema de salud promovamos este envejecimiento saludable.
Esto lleva, obviamente, la demencia en ausencia de sistemas que provean cuidados y que puedan, y de prevención adecuada. Esto lleva a mayores costos. Mayores costos, ¿por qué? Porque finalmente los costos de los cuidados en sí y una pérdida de ingresos por parte de los cuidadores. Se necesitan apoyos como, por ejemplo, más centros de día para personas con demencia. Los centros de día son lugares donde la persona con demencia va, es llevada por sus familiares probablemente, y pasa una parte del día ahí, en un ambiente donde socializa, donde tiene actividades seguras y que estimulan su cerebro, pero que se hacen en un ambiente externo, lo cual permite que también quizá yo como persona cuidadora pueda irme a trabajar, ¿no? O pueda hacerme cargo de otras actividades o pueda descansar, porque también el descanso es un derecho y una necesidad para mi salud mental. La estrategia 3 sería la eliminación del estigma. Hemos hablado mucho de estigma durante esta conversación, dado que la prevalencia del estigma y las creencias erróneas sobre demencia son muy frecuentes. Existen estrategias puntuales que nos ayudan a entender mejor qué onda con la demencia, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es? Y como población general, entre ellas, los amigos de demencia o Demencia Friends México. Esta es la página de Facebook de Demencia Friends México. Si ustedes lo buscan así en Facebook, o si escriben a este correo que aquí está abajo, pueden tomar esta capacitación. Es una capacitación que también se coordina desde el Instituto Nacional de Geriatría y que ayuda, incluso hay unas capacitaciones específicas para niñas y niños, hay capacitaciones para personal de salud, para población general, para saber qué es la demencia y para volvernos amigos de la demencia, ¿no? Que es esta idea de cómo desestigmatizamos, cómo hablamos de demencia de una manera respaldada por la ciencia, respaldada por la evidencia y que no estigmatice a las personas que viven con demencia. La estrategia 4 es la difusión y el apoyo a las asociaciones civiles. Existen asociaciones civiles muy importantes, la Federación Mexicana de Alzheimer, que la FEDMA o Federación Mexicana de Alzheimer es una federación que agrupa a otras organizaciones civiles de Alzheimer, centros de día a nivel nacional. Si ustedes buscan la página de la FEDMA, encontrarán muchos recursos importantes. Y es importante que podamos ir desarrollando eh, mayor, que tengan mayor alcance, mayor difusión este tipo de organizaciones, ya que son recursos muy importantes, muy valiosos para las familias y para las personas que viven con demencia. Dentro de las recomendaciones para la implementación de este Plan Nacional de Demencia, bueno, algo importante es el establecimiento de protocolos claros de detección y manejo integral, el fortalecimiento de la concientización y la reducción de estigma, el crear mejores sistemas de información también para poder tener información confiable y actualizada, y el uso de tecnologías de información para difundir materiales y protocolos. La promoción y la prevención en salud pública muy importante. Es muy importante reducir los factores de riesgo para demencia. Este año se actualizó este informe de Lancet, que es una de las revistas médicas de científicas más importantes del mundo, y esta comisión de prevención, intervención y cuidado de demencias de la Lancet se ha ido lanzando y este año se actualizó. Sabemos que existen 14 factores de riesgo prevenibles para la demencia, entre ellos la menor educación, la pérdida auditiva, el aumento del colesterol y otras grasas en sangre, la depresión, los golpes traumáticos en la cabeza, la inactividad física, la diabetes, el tabaquismo, la hipertensión, la obesidad, el consumo excesivo de alcohol, el aislamiento social, la contaminación ambiental y la pérdida visual. Si nosotros corrigiéramos estos 14 factores de riesgo a lo largo de la vida, si identificáramos todo esto, estaríamos cuidando nuestra salud cerebral y con ese cuidado de salud cerebral se podrían se podrían prevenir o retrasar 45% de casos de demencia en el mundo, pero en países latinoamericanos se ha estimado que 56% de casos serían prevenibles si nosotros modificáramos o controláramos estos factores de riesgo que simplemente nos están hablando de cosas que pudieran dañar al cerebro o que pudieran
abonar a mi salud y a mi protección cerebral. Voy a repetir los 14 factores de riesgo. Menos educación, o sea, una educación menor a primaria, la pérdida auditiva, la pérdida visual, el aumento del colesterol o otras grasas en sangre, la depresión, los golpes en la cabeza, la inactividad física, diabetes, tabaquismo, hipertensión, obesidad, consumo excesivo de alcohol, aislamiento social y la contaminación ambiental. Todos estos serían fundamentales, enfocarnos en esto si queremos una población que envejece sanamente, ¿no? Sobre todo en cuanto a lo que el cerebro se trata. También se necesita promover un sistema nacional de cuidados que incluya a las personas con demencia y sus cuidadores. A mí me da mucho gusto empezar a ver que en las agendas ya empieza a aparecer estas palabras del Sistema Nacional de Cuidados, en las agendas de políticas de lo que viene, ¿no? Ojalá se pueda enfatizar mucho esto, que también nosotros como sociedad, como personal médico, podamos seguir hablando de esta importancia, ¿no? Estrategias de respiro, apoyo psicológico e incluso espiritual para quienes cuidan a personas que viven con demencia es algo fundamental, ¿no? Es algo que siempre decimos, tenemos que cuidar a quienes cuidan. Hay que fomentar también la investigación y el desarrollo en cuanto a demencia, continuar el fomento de la investigación multidisciplinaria sobre demencias y seguir estudiando los impactos económicos y sociales de la demencia en México. Estos son temas muy importantes que tenemos que seguir comentando, seguir investigando, tener también evidencia de calidad que nos ayude a tomar decisiones para política pública. Como reflexiones finales, pues me gustaría que se quedaran con algunas ideas, sobre todo que la demencia son padecimientos que son prevenibles, que son detectables tempranamente, que la detección oportuna tiene un impacto muy positivo en la persona que vive con demencia y quienes lo rodean. También me gustaría que se quedaran con la idea de que como país nos queda mucho por hacer, pero que hay estrategias puntuales, específicas, que obviamente hay que insertar en las agendas de salud, que hay que insertar en los sistemas existentes para visibilizar este problema y empezar a tratarlo adecuadamente. Eso sería todo de mi parte en esta presentación, pero obviamente estoy muy contento de compartir este momento y si hay dudas o comentarios, son muy bienvenidos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor, por su presentación. Le mandan saludos y felicitaciones por la ponencia desde distintas partes de la República. Y les Gracias. recordamos a los participantes que pueden realizar sus preguntas, levantar la mano si tienen alguna intervención, aprovechando que el doctor la puede responder en este momento. Y por lo mientras, tenemos en Facebook una pregunta. ¿Cómo afecta la vida diaria de una persona esta enfermedad? Ok, partamos que la persona está teniendo algún tipo de daño cerebral que disminuye sus facultades mentales, o sea, la persona, facultades mentales como por ejemplo la memoria, el lenguaje, la capacidad para tomar decisiones o organizar las actividades. Y la afectación en las actividades de la vida diaria es parte de los criterios, ¿no? O sea, la persona quizá ya no recuerda tomarse sus medicamentos en su horario, entonces la familia tiene que hacerlo, o ya no puede llevar una agenda de citas y no podríamos dejarla a la persona, por ejemplo, pues que administre sus citas médicas, tenemos que estar mucho más al pendiente. Entonces, por definición, es un trastorno que va a limitar la autonomía de la persona, ¿no? Esto sería el tipo de afectación de la vida diaria. Espero con esto responder la pregunta. Gracias, doctor. Aquí la psicóloga Elba nos alza la mano, perdón. Entonces ya puede abrir su micrófono para Sí, ¿me escuchas? Sí. Ok, muy buenas tardes. Una pregunta. Tengo una conocida que justamente me estaba comentando el día de ayer que al parecer su mamá ya comenzó con síntomas o manifestaciones de demencia. Entonces ellas están como en búsqueda de cómo pueden
comenzar para el tratamiento, para qué médico. Mi pregunta en concreto es, ¿qué se tendría que hacer de inicio cuando tienes a una persona que empieza con demencia? ¿Qué Ok, médico se puede visitar? Gracias. sí, sí, gracias a usted por la pregunta. Pues depende obviamente de la disponibilidad de personal en donde estemos, de nuestro sistema, ¿no? En teoría, con todas estas estrategias, un personal de primer contacto en medicina general podría identificar y iniciar el abordaje de alguna demencia, porque finalmente muchas veces las demencias lo que tenemos que hacer es una historia clínica cuidadosa, entender cómo empezó el trastorno, cómo empezaron los cambios cognitivos, hacer una caracterización muy adecuada de la salud de la persona, o sea, cómo está su salud en general, cómo está su tiroides, si tiene la hipertensión, si está descontrolado la diabetes, o sea, tener a la persona lo más estable médicamente general. Ya si hay disponibilidad de una referencia o de solicitar atención a un medio especializado para refinar un poco esta cuestión de por qué es la demencia, será Alzheimer, será vascular, etcétera. Existimos muchos especialistas que podemos dedicarnos a esto, ¿no? O sea, desde geriatría, psiquiatría, neurología, pues bueno, finalmente son de las cuestiones que vemos de manera más común, pues depende un poquito de la disponibilidad de personal en cada lugar. Muchas gracias por su respuesta, doctor. También Consuelo tiene su mano levantada. Ya le activamos los micrófonos. No sé si nos puedas apoyar, Consuelo. Probando que puedes realizar la intervención. Y en lo que nos contesta aquí en el chat. Muchas gracias, doctor. Adelante. Gracias a usted. Creo que Consuelo todavía no nos habla, nada más. Cierto, de acuerdo. Bueno, aquí en el chat tenemos una pregunta de María del Rosario Pérez Saavedra y dice, ¿comer muchos carbohidratos afecta a padecer demencia? No se ha encontrado un vínculo tan directo, sin embargo, sabemos que el consumo excesivo de carbohidratos puede aumentar la obesidad y puede asociarse a mayor riesgo de diabetes y de hipertensión, y eso sí puede afectar en demencia, ¿no? O sea, finalmente lo que nosotros decimos es que todo lo que dañe mi corazón, todo lo que puede afectar mi corazón, también puede afectar mi cerebro, ¿no? Entonces, si yo tengo obesidad, si tengo falta de actividad física, si tengo diabetes y no la controlo, tengo hipertensión y no controlo, aumenta considerablemente el riesgo de que yo tenga demencia. Entonces, claro que tener una dieta sana puede disminuir estos factores cardiovasculares y indirectamente, pues disminuir el riesgo de tener demencia. Muchas gracias, doctor. Julieta Vázquez tiene su micrófono abierto, ya se lo activamos. Igualmente, pues, si quieres una intervención. Y en lo que nos contesta, Teresita Arrieta nos dice, respecto a la alimentación, será difícil dar alimentos vivos como ensaladas y jugoterapia. También nos comentan, buenas tardes, hablamos de prevención, pero ¿qué actividades sugiere para evitar el problema? Les hablé un par de veces de estos factores de riesgo modificables, ¿no? O sea, entre ellos, pues, si yo tengo poca actividad física, si yo tengo obesidad, si tengo aislamiento social, entonces, básicamente, activarme, ¿no? Activarme, hacer ejercicio, comer sanamente, tener contactos, tener amistades, estar al pendiente de mi salud general, pues estar al pendiente de enfermedades como la hipertensión, la diabetes, hipertensión, colesterol, todo esto, detectar oportunamente si estoy perdiendo el oído, la vista, atender todo eso también oportunamente. Digo, yo sé que suena un poco frustrante porque pues estas son recomendaciones generales para la salud, ¿no? Entonces, si ustedes me están preguntando una actividad mágica que pueda disminuir el riesgo de demencia, una pastilla mágica, un suplemento específico, no existe. Tenemos que hacer ejercicio, comer adecuadamente, atender nuestra salud y mantenernos cognitiva y socialmente conectados, ¿no? Y activos. Y eso es lo que va a fomentar nuestra salud cerebral.
Muchas gracias, doctor. José Jesús Pérez nos dice un comentario. He notado una relación muy directa entre problemas del sistema gastrointestinal y enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. A mis pacientes, al realizar la entrevista inicial, he notado esta incidencia en un gran porcentaje. Asimismo, voy a comentar la siguiente, que si puede ser hereditario. Ok, bueno, con respecto a la cuestión gastrointestinal, sí es interesante porque cada vez hay más investigación de cómo hay algunas situaciones, por ejemplo, de la flora intestinal que también pueden afectar la salud cerebral, ¿no? O sea, el intestino tiene muchas neuronas, o sea, también esas mismas células que comprenden pues, gran parte del cerebro también inervan el intestino, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues sí puede tener que ver cómo está funcionando mi intestino con mi salud cerebral. Si hay más inflamación, pues también puedo tener más riesgo de diabetes, más riesgo de obesidad, etcétera, ¿no? Comer sanamente, tener una dieta adecuada, pues obviamente, ¿no? También hay algunos tipos de enfermedades neurodegenerativas, como el Parkinson, que puede tener síntomas digestivos, no motores, como parte de sus criterios diagnósticos, ¿no? Es importante, pues, por eso cuando hablo sobre abordaje clínico de demencia, un poco en esta pregunta que me decían sobre cómo se inicia este abordaje, pues tenemos que tener clara la salud general de mi paciente, ¿no? Y eso incluye, obviamente, la salud gastrointestinal. En la cuestión hereditaria, sí, o sea, no precisamente, no. Es raro que las enfermedades sean como tal hereditarias o heredadas. Lo más común es que lo que se hereda es cierto riesgo, ¿no? Es decir, si yo vengo de una familia donde, pues no sé, quizá mis padres ambos tienen diabetes, pues yo tengo riesgo de desarrollar diabetes porque pues tengo una predisposición, pero esa predisposición puede ser modulada según mi estilo de vida, ¿no? Si yo, pues sí, o sea, tengo mis dos padres con diabetes, ¿no? Y yo pues tengo obesidad, no hago ejercicio, no cuido lo que como, pues muy probablemente esa predisposición se revele, ¿no? Se tenga, o sea, termine por manifestarse. Pero si yo cuido mi alimentación, mantengo mi peso bien, hago o sea, también hago chequeos con tiempo, puedo retrasar el que la enfermedad se presente o puedo quizá incluso prevenirla, ¿no? Entonces recordemos que los genes predisponen, pero el estilo de la vida va a determinar las enfermedades. Con la demencia es algo muy similar, por ejemplo, con la enfermedad de Alzheimer, sí puedo yo tener cierto riesgo dependiendo de si mi familia lo tiene, pero ojo, puede ser que yo también tenga ningún familiar que haya tenido demencia y yo desarrollar Alzheimer por todos estos factores de riesgo prevenibles que les digo. O también puede ser que yo tenga familiares, pero que al disminuir esos factores de riesgo, al cuidar todo esto que les he venido comentando, disminuye el riesgo de que sí se manifieste la enfermedad. Muchas Perdón. gracias, doctor. Hola. Adelante, No adelante. podía activar el micrófono. Em, Efectivamente, yo tengo un familiar que siempre padecía mucho del intestino, del aparato digestivo, nunca se cuidó, infecciones, y bueno, no sé si ese haya sido un factor, aparte del alcoholismo, desencadenante. Sí se le hizo tomografía del cerebro y se vio efectivamente la disminución de la masa encefálica. Bueno, pero mi pregunta concreta es, como personal de salud, ¿dónde podemos consultar un cuestionario para hacer un tamizaje inicial que nos brinde información respecto a pues problemas de memoria, incluso pues ya ver cambios efectivos en cuanto a pues sí, a disminución de esta salud mental? Como personal de salud yo creo que lo podemos hacer en cualquier momento, con vecinos, con familiares, pero sí me importa mucho saber si hay algún cuestionario que nos encauce para detectar este tipo de problemas. Sí, claro, muchas gracias. También retomo que hacen una pregunta en el chat de el mejor instrumento de tamizaje para aplicarlo en primer nivel, que la pregunta que hace Consuelo González. Entonces, aprovecho para responder ambas cosas.
Dos herramientas que se utilizan muy frecuentemente son el MoCA, que es la evaluación cognitiva de Montreal, y el examen Mini-Mental. En general, el MoCA se utiliza para detectar deterioro cognitivo leve, o sea, fases como previas a la demencia, como este deterioro cognitivo que todavía no está afectando la funcionalidad. Y Mini-Mental ya es para momentos más avanzados o para población que no tiene mucha escolaridad, pues que quizá no terminó la primaria, porque el MoCA es un poco más difícil. Sin embargo, algo muy importante es que un tamizaje no me hace diagnóstico, solamente es tamizaje. Hay que hacer la historia clínica completa, hay que entender cuál es el impacto del deterioro cognitivo en la funcionalidad diaria, porque recuerden que en la demencia hay un deterioro de la funcionalidad debido a estos cambios cognitivos y hay que hacer un abordaje médico general. Yo les invito a acercarse, digo, les hablé un poquito de MHGAP específicamente, que bueno, el módulo, o sea, la verdad es que el módulo de demencias de MHGAP es bastante sencillo, está bastante en el link que les puse, pero da mucha idea de cómo empezar a abordar esto. También en el Instituto Nacional de Geriatría tenemos varios recursos que les pueden servir. Si buscan el manual de instrumentos del Instituto Nacional de Geriatría, ahí vienen evaluaciones, cuestionarios sobre funcionalidad, sobre, viene Minimental y MoCA y cómo se aplican y cómo se evalúan, los puntos de corte. Vienen muy buenos, se llama así Manual de Instrumentos Clínicos Instituto Nacional de Geriatría. Y también hay cursos. De hecho, nosotros acabamos de actualizar y a finales de este mes inicia el curso de diagnóstico e intervención en primer nivel de atención para demencias, ¿no? Hago un poco el anuncio, aunque ya se llenó, ya, o sea, la verdad es que se llenó el día que salió. Hay que estar muy al pendiente de los cursos del INGER, porque salen y se llenan inmediatamente. Se llenó con 450 personas en el primer día, pero sigue habiendo, ¿no? Sí, aquí nos comenta Elba Cristina Hinojosa que ya tomó ese diplomado, lo acabamos de actualizar y ahorita está haciendo únicamente para personal médico y de psicología clínico, pero vamos a estar realizando otros talleres, otros cursos que sean para personal de enfermería, trabajo social y otros. Nos interesa mucho, o sea, es parte del plan, ¿no?, que tenemos y de lo que estamos nosotros promoviendo. Son cursos gratuitos que pues digo, no quiero decirlo así porque pues yo soy de los que están haciendo los cursos, pero están muy, muy bonitos. Muchas gracias, doctor. Asimismo, les recordamos a las personas que en el Sistema Educativo de Salud para el Bienestar, CISABI, tenemos la guía MHGAP que contiene este módulo. Entonces, es muy importante también que revisen algunas otras sesiones, igual que trabajamos en colaboración con el INGER, el Seminario Permanente de Envejecimiento Saludable, etcétera, para que ustedes puedan tener acceso a estas sesiones. Y continuando con las preguntas, nos comenta Teresita Arrieta si hay experiencia respecto a la homeopatía, acupuntura o algún otro procedimiento alternativo. Sí, desafortunadamente sí existen estudios y los resultados no han sido alentadores. O sea, no, de por sí con los medicamentos que existen actualmente es poco lo que se puede hacer con respecto, por ejemplo, al avance de del padecimiento. O sea, sí se puede lograr que avance un poco menos rápido el padecimiento, pero no lo detiene, no es un efecto impresionante. Lo que sí se puede hacer un poco más es con respecto a la calidad de vida, la conducta, depresión, ansiedad que tienen muy frecuentemente los pacientes. Eso sí se puede controlar adecuadamente con tratamientos, tanto farmacológicos como no farmacológicos. Sin embargo, la evidencia que existe de la homeopatía o acupuntura y otros procedimientos alternativos, no hay, o sea, no, más bien la evidencia científica no le da soporte a este tipo de intervenciones en estos pacientes, ¿no? Yo creo que tratamos de ser muy respetuosos y conmigo llegan pacientes que dicen, no, bueno, a mí la acupuntura me funciona para relajarme. Bueno, mientras no sea algo que se contraponga a las otras estrategias médicas, pues no digo no lo hagamos, pero definitivamente no puedo recomendarlo sin una evidencia científica, pues que hasta ahorita más bien parecería que no tienen un efecto suficiente. Gracias, doctor.
Consuelo nos comenta, en la unidad médica tenemos residentes de medicina familiar y nos gustaría fomentar la investigación en esta área. Sí, claro, o sea, sí es muy importante. Digo, finalmente para poder fomentar investigación, pues también hay que irnos a estudiar cuestiones, pues hay cursos también muy buenos de metodología de investigación. La UNAM, otras instituciones pues tienen como esta tendencia a hacer cursos de investigación en salud para poder fomentar esto, pero completamente de acuerdo y creo que también los diferentes niveles de atención tienen mucho que ofrecer en cuanto a investigación en estas áreas. Muchas gracias. Gracias, doctor. Y ya para finalizar, Mayra Ayala nos pregunta, ¿la higiene del sueño también es importante? Siento que a veces no es tan visible ese aspecto. Gracias. Sí, gracias. Seguramente sí es importante. O sea, cuando les hablé de estos 14 factores de riesgo modificables, es interesante porque en el mismo reporte del 2024 evaluaron sueño y lo que dijeron es que todavía falta evidencia para como incluirlo dentro de esto, ¿no? Hay algunas cuestiones que comentar al respecto. O sea, uno, es que la evidencia que existe sí parecería apuntar hacia allá, que el no tener buenas medidas de higiene del sueño aumenta el riesgo de demencia, pero todavía se está estudiando, pues, pero parecería que sí, o sea, intuitivamente parece que sí. Y otra cosa también es que el uso indiscriminado de medicamentos que se usan a veces para dormir, aunque no deberían de estar indicados para eso, como benzodiazepinas, ribotril, clonazepam, etcétera, etcétera, son medicamentos que están asociados a mayor riesgo de demencia, ¿no? Afectan el funcionamiento cerebral y sabemos que el consumo crónico de estos medicamentos, sobre todo en personas mayores, aumenta el riesgo de demencia, ¿no? Entonces, eso es importante y ahí también cabrían las medidas de higiene de sueño, ya que esa debería ser la estrategia principal cuando estamos con pacientes que están batallando para dormir. Tendríamos que empezar con estrategias de higiene del sueño antes de lanzar el medicamento. Y si se va a lanzar el medicamento, pues monitorizarlo, darlo en la menor dosis y al menor tiempo posible para disminuir este riesgo de daño cerebral que sí tienen estos medicamentos. Muchas gracias, doctor, por sus aportaciones. Le mandan muchas felicitaciones por la excelente ponencia. Asimismo, quería agradecer el que haya mencionado estas inequidades que existen al momento de las personas cuidadoras, de todo este contexto que se vive desde esta otra parte, que también es importante mencionarlo. Y ya para cerrar el seminario, tenemos una última pregunta. ¿Qué tanto podemos prevenir estas enfermedades? Es decir, ¿existen algún tipo de pruebas genéticas que se puedan realizar o algo por el estilo? Actualmente no se recomiendan las pruebas genéticas en general. Miren, lo que pasa es que hay algunos casos muy, muy específicos de demencias que sí son lo que nosotros llamamos autosómicos dominantes, que son casos como que sí están en las familias y que son mutaciones muy específicas y que muchos miembros de la familia, la mitad o más, presentan la enfermedad, ¿no? Pero esos son menos del 4% de los casos de demencia tienen ese patrón hereditario, ¿no? Son bastante raros. Y esos son casos pues que sí se requiere toda una evaluación genética muy, muy cuidadosa, ¿no? De mutaciones en particular. Pero para población general y estos kits que existen actualmente pues, de estos que uno casi casi manda su muestra por correo y le regresan a uno perfiles de riesgo, lo único que detectan es eso, perfiles de riesgo, ¿no? O sea, es que a mí me podrían decir si tienes genes que te ponen en riesgo de demencia o me podrían decir no tienes estos perfiles de riesgo. De todas maneras, las recomendaciones que yo daría como médico, independientemente de lo que me digan de riesgo o no riesgo, es hay que cuidar la salud cerebral. Porque si yo de todas maneras fumo, por ejemplo, tabaco, pues bueno, si tengo los genes, pues quizás tengo más riesgo para demencia, pero si no tengo los genes, de todas maneras, el fumar puede hacer que tenga yo más infartos cerebrales y de todas maneras tenga demencia. Entonces, actualmente, como no están específicos estas pruebas, no se recomienda. Lo que recomendamos más bien es
estrategias generales de cuidado de nuestro cerebro, ¿no? No fumar, hacer ejercicio, no consumir alcohol en exceso, mantenernos conectados socialmente, mantener nuestro cerebro y nuestro cuerpo activos, comer sanamente, detectar diabetes, hipertensión, pérdida visual, auditiva. Esas son las cosas que realmente van a beneficiarnos. El saber cuál es mi riesgo genético o no, pues de todas maneras es bueno que no fume, ¿no? De todas maneras es bueno que haga ejercicio, que coma sanamente, ¿no? Entonces, en realidad, ahorita la ciencia actual, los algoritmos, las guías médicas actuales en todo el mundo dicen no hay un beneficio real adicional en hacer pruebas de posible riesgo, ¿no? Muchas gracias, doctor. Pues no sé si guste agregar algún comentario final para cerrar la sesión y que los participantes se queden con algo. Sí, pues muchísimas gracias. O sea, para mí creo que lo más importante es que tenemos que abordar también estas enfermedades con cierto grado de esperanza. Son enfermedades que muchas veces no se van a curar, que muchas veces van a ser complicadas, pero con un buen manejo, con una buena atención, las personas pueden tener una buena calidad de vida, momentos de disfrute, momentos de gozo y de conexión con las familias, ¿no? Entonces, sí, hay que detectarlo, hay que identificarlo, no hay que ser tan pesimistas y también saber que podemos cuidar nuestro cerebro, que está en nuestras manos, no solamente como individuos, sino también como población, el cuidar el cerebro de las personas que podemos, ¿no? Y que con esos cuidados podemos aspirar a un envejecimiento más sano, ¿no? Y eso es algo que creo que tendría que también llenarnos pues sí, de ambición, ¿no? Hay que ser ambiciosos, hay que cuidarnos, ¿no? Hay que cuidarnos bien para tener un envejecimiento adecuado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Les recordamos a los participantes de esta sesión que pueden consumir los videos, ya sea en vivo a través de Facebook o si no pueden ingresar en tiempo real, podrán ver la sesión posteriormente, ya que va a estar vinculada en el Sistema Educativo de Salud para el Bienestar. Una vez que realicen su evaluación, podrán obtener su constancia si esta fue aprobatoria. Y eso sería todo por el día de hoy. Nuevamente, muchas gracias, doctor, y muchas felicitaciones por esta excelente ponencia. Nos Muchas gracias. vemos. Siempre a sus órdenes. Siempre contento de que me inviten a hablar de estos temas que me gustan. Gracias, doctor. Seguiremos Bonita tarde a trabajando todas y a en todos. difundir estos temas. Igualmente, doctor. Hasta luego a todos y todas. Bye bye.